¿Recuerdan primero cuál es el triángulo escaleno? Sí, señora. ¿Cuál? Creo que sí, profe. Que El todos que los tiene... ángulos son diferentes, por lo tanto los tres lados tienen medidas diferentes. Muy bien, ¿listos? Entonces, digamos, si nosotros nos dábamos cuenta que, digamos, anteriormente nosotros trazábamos las circunferencias de tal manera que fueran exactamente iguales para que tuvieran la misma longitud, ¿cierto? La misma distancia a todos los triángulos. Pero como todos sus lados son diferentes, entonces, por lo tanto, pues yo voy a construir dos circunferencias, no importa cuáles, ¿sí? Voy a tomar cualquier segmento, ¿listos? Lo tomé cualquiera y yo voy a utilizar el compás. ¿Sí? Si se dan cuenta, ese compás es muy parecido al que ustedes tienen, pero digamos, es como si lo estuviera viendo de manera hacia arriba. ¿Listos? Entonces, lo que yo hago aquí es trazar mi compás, ponerlo en uno de los vértices y trazar una circunferencia mucho más pequeñita que todo el segmento. ¿Listos? Si se dan cuenta, espérame un segundito. Es que lo giro. Denme un segundito, ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, el compás tiene una medida menor que el segmento. ¿Sí lo ven, chicos? Niños. Señora. Sí, señora. Entonces, ahí lo que yo hago es que simplemente trazo mi circunferencia. ¿Listos? Como si yo cogiera y trazo mi circunferencia. ¿Listos? Hice mi circulito. Ahí. ¿Listos? Ahora yo voy al otro lado. No, no he llamado lista. ¿Por qué? ¿Tienes esa pregunta? ¿Qué hago ahora? Es en el otro lado. Si se dan cuenta, yo puse exactamente el chucito del compás y lo puse exactamente al otro lado. En este caso, lo que yo voy a hacer es trazar un círculo que sea mucho, mucho, mucho menor, mucho más grande que mi segmento. ¿Listos? Espérame un segundo que no veo el bichito de girarlo. Ahora sí. Entonces lo voy a alargar de tal manera que este sea un poquito más grande. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, acá yo cuando trazo mi circunferencia va a ser mucho más grande mi compás que el segmento que tracé inicialmente. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, señora. Sí, señora. ¿Listos? Entonces, bueno, lo voy a trazar todavía negro. Entonces, yo cuando trace mi circunferencia, espérenme un segundito. ¿Listos? Entonces, yo cuando lo vaya a trazar, yo voy a trazar, hice mi círculo. Obviamente, como es, ahorita lo vamos a medir, se me creó aquí un punto de intersección. ¿Sí lo ven acá? Está en este punto. No, esto es borrador, sino voy a ponerlo como lápiz. ¿Listo? Si se dan cuenta, aquí se me creó un punto de intersección. Entonces, ahí yo ya tengo mi triángulo escaleno, ¿listos? Si yo trazo ya todos mis triángulos, todos mis lados, entonces yo voy a trazar los lados. Ahora desde aquí hasta acá. Y de aquí hasta acá, entonces ahí ya se me formó un ángulo que escaleno, que tiene todos sus lados desiguales. ¿Listos? Entonces si yo voy y los mido, como yo los voy a medir, si se dan cuenta, este mide casi 8 centímetros, ¿sí? Y casi miden 8 centímetros. El otro, como si el otro lado va a medir, vamos a mirar cuánto mide. Y también, pero lo voy a coger un poquito la regla, pues para que me quepa ahí en el ¿Listos? Digamos, va a medir exactamente igual, 5 centímetros. Y este último mide 10 centímetros. Si se dan cuenta, todos sus lados son diferentes. ¿Listos? Por lo tanto, va a ser un triángulo escaleno. ¿Listos? ¿Dudas, niños?
Digamos, este mide 8 centímetros. Este mide 5. Espérame un segundito que ahora no apareció el texto. Y aquí va a medir 10 centímetros. ¿Listos? ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, todos sus lados son diferentes. ¿Qué me puedo hacer? ¿Por qué puedo asegurar que todos sus lados son diferentes, niños? Midiendo. Ven, aparte de medir, Porque, profesor, ¿Qué se ve? como si fuera, no se ven todos sus lados iguales, o sea, no se ve un triángulo común. bueno, listos. Pero parece un triángulo común y le da la vuelta. Señor, Yo pensaba que si le daba la vuelta como un triángulo normal, como una pirámide toda gorda, tendría la No. forma, profe. porque También se puede por los ángulos. bueno, también por los ángulos, vamos a medir los ángulos. Pues en este caso, vamos a medir cuántos. Recuerden, si ustedes ven, si ustedes tienen su ¿qué? Ay, se me olvidó, su transportador, se dan cuenta que todos tienen aquí una línea central. ¿Listos? Todos ahí tienen una línea central que es donde yo voy a cuadrar el vértice del triángulo. ¿Listos? ¿De cuál ángulo yo quiero medir? Entonces, lo que yo hago es poner mi transportador en todo el centro, de tal manera que yo cuando lo gire uno de sus lados, espérame un segundito. Si se dan cuenta, yo puse el lado del ¿qué? Uno de sus lados que estén completamente en todo el borde del transportador. Y si se dan cuenta, yo cuando me acerco aquí me va a dar cuántos grados tiene. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, este tiene 87 grados, este ángulo. ¿Listos? Este ángulo de aquí, que tengo yo aquí, va a medir, va a cuadrar un poquito mejor el bichito el transportador, de tal manera porque lo tengo como un poquito corrido. ¿Listos? Listos, ahí ya está bien. ¿Listos? Entonces, si yo miro aquí, entonces cuando midan va a medir exactamente 76 grados. ¿Listos? Entonces, este ángulo mide exactamente 76 grados. ¿Listos? ¿Claro, niños, cómo medir ángulos? ¿Dudas? Niños. Sí, señora. Igualmente lo voy a hacer con los demás. Dame un segundito. Entonces yo voy a, igual, donde está el vértice, pongo la mitad de mi transportador que está ubicado con esa línea. Entonces lo que yo hago es girarlo de tal manera que uno de los lados del triángulo me quede exactamente igual en la parte que abajito del transportador. Si se dan cuenta, aquí siempre está sobre el transportador, no lo tengo muy inclinado ni nada. Y además, si se dan cuenta, cuando yo tengo un transportador, tienen dos partes, la parte más grande y la parte más chica. Lo que hace es invertir las medidas del transportador. ¿Por qué? Porque si digamos yo voy a medir este ángulo, si se dan cuenta, no va a medir 130 y... ¿Cuánto mide aquí? Como 133 grados. Este ángulo no puede medir eso, ¿cierto? Este ángulo, si se dan cuenta, no puede medir eso porque es muy chiquitico. Entonces, lo que hago ahí es tomar la medida que yo tengo adentro. ¿Listos? Esos que están más chiquitos, del transportador. Entonces, simplemente yo mido ahí y me va a medir exactamente 52 grados. ¿Listos? Entonces, este ángulo es lo que va a medir exactamente 52 grados. Y por último, me queda medir el otro. ¿Listos? Entonces, voy a medir el otro ángulo. Voy a darle la vueltica. Y lo voy a cuadrar exactamente igualito, de que tal manera que
Bueno, ahí me quedó un poquito corrido, si se dieron cuenta, que el lado del triángulo queda exactamente en el borde del transportador. ¿Listos? Y aquí me queda girarlo un tricitico más. Listo, si se dan cuenta, quedó en todo el borde del transportador, el segmento del triángulo. ¿Listo? Entonces ya solo me queda medirlo con los grados. Igualmente, en este caso, como si se dan cuenta, es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados, pues no vamos a medir con los ángulos de afuera, sino con los ángulos de adentro. ¿Listos? Porque obviamente ese ángulo no va a medir 149 grados, es un ángulo muy grande para esa amplitud tan pequeña. Entonces simplemente voy a medir con los de adentro y mide exactamente 32 grados. ¿Listos? Entonces, este va a medir 32 grados. Si se dan cuenta, todos sus lados son diferentes y sus ángulos también son diferentes. ¿Listos? ¿Qué me permite hacer que todos sus ángulos y sus lados sean diferentes, niños? ¿Qué permite que todos sus lados y sus ángulos sean diferentes? Las medidas. Bueno, las medidas, obviamente las medidas, pero yo como a partir de lo que yo hice con las circunferencias puedo saber que esos dos lados, los tres lados van a ser diferentes. Porque no es una medida exacta entre las... Bueno, ¿una medida exacta de qué? Entre las circunferencias. Muy bien, muy bien. El perímetro y las circunferencias son totalmente diferentes. ¿Yo cómo sé eso? Porque si se dan cuenta, una es más grande que la otra, ¿cierto? Voy a cerrar todo esto para que se den cuenta. Y se dan cuenta, digamos, esta circunferencia que es la más grandota, es mucho más pequeña, es mucho más grande que la otra, ¿cierto? Que la primera circunferencia que yo tracé. Entonces, lo que me permite, como las dos circunferencias son totalmente diferentes, me permite también que también sus lados del triángulo sean diferentes y tomen diferente medida y diferentes ángulos. ¿Listos? ¿Claro, niños? Niños. Sí, señor. Señora. ¿Listos? Entonces, porfa, inténtenlo hacer mientras yo hablo. Bueno, muy bien, Nicole. Aunque no le veo las circunferencias. Le falta hacer la otra, ¿sí? Veo una nomás. Nicole, mira que yo tengo dos. ¿Listos? Que una es mucho más grande que la otra para poder trazar el punto de intersección. Porque si yo no tengo ese punto, yo no puedo trazar el triángulo. ¿Listos? Que es este puntito que yo tengo aquí. ¿Listos? Que es el que yo tengo acá señalado. ¿Listos? ¿Quién más me iba a mostrar? Ay, espérame. ¿Todos qué? Todos sus ángulos diferentes. Sí, todavía no estamos midiendo, todavía no estamos clasificando los triángulos según sus ángulos, sino nomás según sus lados. Entonces, si se dan cuenta aquí, ese triángulo tiene todos sus lados diferentes y además también tiene sus ángulos diferentes. ¿Ustedes ya tomaron apuntes de esto, niños? Lo que estoy resaltando en la pantalla. No, señora. Listo, entonces por favor tomen apuntes lo que le hacen falta. Y pues digamos, este ya es el triángulo isósceles que ya lo trabajamos anteriormente. ¿Listos? Entonces por favor terminen de tomar apuntes de lo que hacen falta y de construir su triángulo. ¿Está? Vamos, como los clasifico por sus lados, también los puedo clasificar por los ángulos. Entonces, hay otro que se llama los triángulos acutángulos que tienen todos sus ángulos son agudos. Entonces, ¿qué característica tienen los ángulos agudos, niños? Niños. Que todos Señora. sus ángulos son agudos, profe. ¿Y qué características? ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los que miden menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Listos, muy bien. Si se dan cuenta, el triángulo que yo ahorita hice, ¿cierto?
el triángulo que yo ahorita hice también era un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque todos sus lados eran también menores de 90 grados. ¿Listos? Entonces la construcción de un triángulo acutángulo y un escaleno son completamente iguales. ¿Listos? Son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque también yo los puedo, ese triángulo va a tener dos clasificaciones. ¿Listos? Entonces permítame acá borro esto y vuelvo y lo hago. ¿Listos? Es exactamente igualitico, igualitico, igualitico. Voy a construirlo como con otro color. Voy a trazarlo de esa manera. Voy a trazarlo de otra manera. Voy a hacerlo de otra manera, que quede más bonito. Voy a trazarlo de otro lado. ¿Listos? Entonces, igual yo voy a trazar, digamos, sabemos que esto va a tener lado A. Y lado B. ¿Cierto? Recuerden que nosotros siempre nombramos, ay, si no me deja, como es curvo, entonces no me deja borrar, pero escribirlo mejor con texto. ¿Listos? Siempre un triángulo, siempre se nombran sus lados. ¿Listos? En este caso puse B. Ay, espérame un segundito que se achicó la letra. ¿Listos? Y en el otro voy a poner, ahí voy a borrar esa que escribí en lápiz. Entonces, voy a ponerlo un poquito más grande. ¿Listos? Ahora, bueno, chicos, primero me quedo un minuto hasta el cierre y vuelvo a iniciar. ¿Listos? Señora. Porque aquí hay la mitad de explicación, Señora. entonces cierre y vuelvo a iniciar.